Es en esta clínica donde Hermann habría comenzado su ardua tarea de investigación para su tesis. El profesor Bleuler ya estaba de acuerdo con su tema, las alucinaciones reflejas y otras manifestaciones analógicas, para así alcanzar su doctorado. Y después de trabajar en su investigación durante 3 años, el 12 de noviembre de 1912 se recibió en la Universidad de Zúrich con el título de Doctor en Medicina. Para comprender su tesis tenemos que recordar el sueño narrado por Klex, donde siente que su cerebro es cortado en secciones transversales. Aquí Hermann se pregunta cómo es posible experimentar sensaciones delirantes, que son fisiológicamente imposibles. Por lo que, motivado por esta pregunta, Hermann examina una por una las alucinaciones tipo reflejo a causa de las percepciones y cómo éstas se transponen en diferentes esferas sensoriales, es decir, las ópticas en sinestésicas, las sinestésicas en acústicas, las acústicas en ópticas y así sucesivamente. ¿Alguna vez has sufrido de una parálisis del sueño? ¿Has tenido estas percepciones de dolor que no coinciden con la realidad? Para esta ocasión, voy a narrar un sueño que tuve hace varios años cuando me encontraba en la escuela secundaria. En el sueño, yo estaba caminando por una calle oscura. Entonces encuentro una casa abandonada. Al decidir que era una buena idea refugiarme en ella, opto por entrar a esta casa. La casa era grande, de 2 pisos, y justo en la sala había una silla. Esta silla de madera no tenía nada especial, aparte de ser una silla vieja. Al sentarme en esta silla, siento como soy atado, y a medida las cuerdas se van tensando más y más, comienzo a sentir dolor en mis articulaciones, especialmente en mis brazos. Al despertar esa noche, aún sentía el dolor de las cuerdas en mi propia carne. Si te está gustando el video, no te olvides dejar un me gusta y suscribirte. También invito a todos mis oyentes a dejar en los comentarios qué parálisis del sueño han sufrido. Es importante señalar que las notas contenidas en el trabajo de Hermann eran sus autoobservaciones, en las que, por ejemplo, presenta cómo de niño pudo traducir una melodía en un dolor de muelas, o cómo consiguió recordar ciertos cuadros mediante una serie de movimientos. A la par de su tesis doctoral también publica Alucinaciones reflejas y simbolismos, que se trata de una síntesis de las conclusiones de su tesis. Ya para ese entonces, Hermann había desarrollado un método de exploración de la psique de los enfermos por medio de manchas de tinta, cuyos resultados se comparaban con los del método de asociación de palabras de Carl Jung. Aquí tenemos que mencionar a Konrad Gehring, un maestro de una pequeña ciudad cerca de Münsterlingen. Este era un gran amigo suyo y acostumbraban a visitarse. En una de estas visitas, Hermann le muestra los trabajos artísticos de sus pacientes, habiendo ya desarrollado el test de manchas. Así que Gehring le propone explorar a sus alumnos mediante este procedimiento, el cual lo describe en una carta. Entregué a cada uno de mis alumnos una hoja que debían doblar tras haberla emborronado. Cada alumno llenó de garabatos su hoja, consignando en ella su nombre, junto a cuantas ideas se les ocurriera acerca de las manchas de tinta, sin controlar el tiempo. Después les entregué una segunda hoja con otros borrones y las ocurrencias correspondientes, pero consignando esta vez el tiempo de reacción. Posteriormente, entregué las hojas a Rochard y discutimos los resultados. Luego realicé otro experimento. Mostré a cada alumno por separado una hoja con manchas de tinta realizadas por Hermann y anoté los borrones de color rojo. Continuando de este modo, mi amigo Hermann estudió los resultados obtenidos. La finalidad principal era comprobar si los alumnos más aventajados poseían más fantasía que los menos aplicados. Lamentablemente, las numerosas hojas emborronadas que realizó por aquella época han desaparecido. Estos experimentos basados en manchas de tinta fueron abandonados progresivamente por Hermann, al irse interesando cada vez más en el psicoanálisis. Había sido admitido en un grupo psicoanalítico en 1913, al que pertenecían Bleuler, Jung, Maeder, entre otros, por lo que al unirse a este grupo comenzó progresivamente a interesarse más por las concepciones de Freud. Entre 1912 y 1914, numerosas publicaciones fueron realizadas por Rochard. Por mencionar algunos de sus trabajos, en Sublimación fallida,
se refería a cómo los contenidos psiquiátricos reprimidos habían abierto camino hacia la conciencia del paciente. En otro trabajo, Reloj y Tiempo, expresaba la sospecha de que el interés inconsciente de ciertos neuróticos por los relojes simbolizaba la nostalgia al seno materno, siendo el tic-toc los latidos del corazón. En Robo de caballos, realizado en estado crepuscular, informa acerca de un epiléptico que robó un caballo y 2 carros. En este absurdo delito, Hermann vio un sentido inconsciente, o mejor dicho, la suma de diversas motivaciones que se realizan en un sueño. En su trabajo titulado Observaciones analíticas acerca de la pintura de los esquizofrénicos, realizó una interpretación de la obra de un psicótico que pintó un cuadro representando la última cena de Cristo y sus apóstoles, todos con cabelleras largas y femeninas, a excepción de Judas. Para este punto, Hermann ya contaba con publicaciones, un doctorado, 4 años de experiencia en práctica clínica. Había aumentado su popularidad en el círculo psicoanalítico, por lo que consideró que era un momento de cumplir su sueño y mudarse definitivamente a Rusia. Hermann no tuvo la necesidad de conseguir una licencia rusa profesional, ya que obtuvo un puesto en un sanatorio de una clínica muy distinguida en las cercanías de Moscú, donde atendía a pacientes neuróticos pertenecientes a la clase alta. Allí obtuvo un puesto muy bien remunerado, que le ocupaba mucho tiempo, pero le permitía vivir con su mujer afuera del sanatorio. La estancia de Klex en Rusia no fue duradera, ya que regresó a Suiza en poco menos de un año. De estos detalles no se tiene mucha información. De lo poco que se sabe es que la señora Rochard señaló que su esposo no estaba satisfecho con su nueva ocupación. Al regresar, Hermann obtiene un puesto poco remunerado como médico asistente en una clínica cerca a Berna. Era el año 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, y Hermann se encuentra separado de su mujer, debido a que ella decidió permanecer en Rusia. Hermann se alojó en Waldau desde 1914 hasta 1915. Esta estancia fue peor pagada y menos interesante que el puesto en Münsterlingen, pero fue de gran ayuda para el reinicio de su carrera científica. Recordemos que en la Suiza alemana de aquella época solo existían 3 clínicas psiquiátricas. Durante su estancia en Münzingen, a Hermann le llega el conocimiento de unas perturbadoras sectas y sobre su fundador, un tal Bingeli, que había estado internado entre 1896 y 1901. Este conocimiento despertó tanto interés que él mismo fue a visitar al anciano Bingeli a su pueblo. Ahí, Klex dedicó gran parte de su tiempo al estudio de esta secta. El resultado fue horripilante. Resulta que Johannes Bingeli había fundado una Hermandad del Bosque, una secta con un gran número de adeptos y un círculo de iniciación a los que se les predicaba que el miembro reproductor masculino era sagrado y debía ser adorado. Les enseñaba que la orina era celestial y debía ser utilizada en la comunión. Asimismo, también se les predicaba que las relaciones carnales con Bingeli eran el mejor medio para exorcizar a los jóvenes. Todo esto hasta su encarcelación por mantener relaciones con miembros de su propia familia. La conclusión más oscura a la que llegó Rochard es que la secta de Bingeli procedía de una aún más antigua, la secta de Anton Unternährer. Resultó que un antepasado de Bingeli había sido jefe de un círculo de discípulos de Anton. Esta secta, a su vez, procedía de una incluso aún más antigua, que eran los schmidlianos. Era sorprendente que toda la zona estuviese habitada por sectas ocultistas. Según documentos del siglo XII, esa zona había sido antes un bastión de la herejía arriana. El arrianismo es una doctrina cristológica de carácter unitario, en la que se sostiene que Jesús es el Hijo de Dios, procedente del Padre, pero no es eterno, sino engendrado antes de que se creara el tiempo. De esta manera, Jesús no sería coeterno con Dios Padre, ya que el tiempo solamente se aplica a lo creado. Es importante señalar que el libro consultado no menciona cómo dichas sectas se degeneraron hasta el punto de terminar en sectas ocultistas como la de Bingeli. Sin embargo, se puede apreciar cómo los humanos son capaces de utilizar la fe de la gente para satisfacer sus propias ambiciones y deseos más oscuros. El resultado
del arduo trabajo de Hermann fue un cuadro general de la psicopatología religiosa suiza. Aquí, Rorschach mostró con un mapa que las sectas religiosas surgen en poblaciones con fronteras raciales, donde el interés religioso de la población contrasta con el poco interés político, específicamente en puntos donde residían tejedores. En estas poblaciones existían núcleos sectarios, es decir, grupos familiares que durante siglos habían sido discípulos de generación en generación. En el caso de Bingeli, se dio con la sorpresa que durante 4 siglos, 10 de sus antepasados habían pertenecido a dicha secta, desempeñando papeles activos. Aquí, Hermann distingue 2 grupos de discípulos: los activos, que eran alcohólicos o neuróticos que compensaban sus sentimientos de inferioridad mediante la actividad misional, y los pasivos, en los que la erupción de un líbido reprimido resultaba en una súbita conversión hacia uno de los jefes sectarios. En el caso de los jefes sectarios, Clext clasifica 2 tipos: los pasivos, que habían sido elegidos por la comunidad y que no ejercían gran influencia personal. Por otro lado, los activos se autoproclaman como profetas. Entre dichos profetas se podían diferenciar entre los neuróticos como Bingeli y los esquizofrénicos como Anton. Para Rorschach, los líderes sectarios esquizofrénicos eran más peligrosos que los neuróticos, debido a que los primeros ejercen una influencia doctrinal basada en una mitología superior, es decir, en representaciones arquetípicas. También es necesario aclarar, y para el lamento de nuestros oyentes, que la obra de Rorschach referente a cultos y sectas permanece incompleta. Hasta aquí la segunda parte de la serie de videos de Hermann Rorschach. Si quieres ver una siguiente parte, no te olvides dejar un me gusta y comentar qué otros autores quisieras ver en los próximos videos. No olvides que puedes dejar un aporte con Plin o Yape si así lo deseas.